Buenas tardes, en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del Proyecto Curricular de Artes Musicales, les damos la bienvenida al acto de socialización del trabajo de grado de David Alexander Vanegas. El estudiante presenta un trabajo de grado que tituló Marimba Sinfónica en el Rock, contexto, análisis e interpretación de obras de las agrupaciones Trois de Huitième y de Vic Trouble. El trabajo de Alexander fue dirigido por el maestro Gustavo Lara y tenemos como evaluadores a los maestros Germán Herrera y Luis Ramírez. David Alexander presenta su trabajo de grado en la modalidad creación o interpretación. Esta modalidad supone dos productos centrales. Por un lado, el producto creativo, entiéndase concierto o instalación sonora o como lo entienda el estudiante, y hay un documento escrito que previamente fue evaluado y que de alguna manera sirve de filtro para poder hacer la socialización. Les voy a hablar del protocolo de la socialización. David Alexander tiene 1 hora para hacer la presentación de su trabajo. La recomendación es que la presentación del documento se haga en media hora y que la otra media hora sea utilizada en la proyección de su trabajo creativo. Agradezco en nombre del subcomité de trabajos de grado la presencia de ustedes en esta socialización. Les recuerdo, después de que el estudiante presente el documento y presente su producto creativo, vienen las preguntas de los jurados. En este caso, el director de trabajo de grado también es jurado del trabajo de grado. Esto nos permite tener en la evaluación, por un lado, el proceso seguido con el estudiante. Por esto también les repito la presencia del director de trabajo de grado. Está el producto creativo, que es el centro de esta modalidad. Está el documento que ya se evaluó y se corrigió. Y está finalmente la socialización que Alexander nos presenta hoy. Entonces, después del tiempo que el estudiante tome para la presentación, viene la intervención de los jurados. Los jurados hacen preguntas o comentarios con relación al trabajo. El estudiante responde si hubo preguntas. Y después de esto, los jurados se retiran a deliberar. La nota se da de manera pública y una vez se haya dado esta nota, se concluye la socialización. Entonces, los dejo con David Alexander Vanegas. Muy buenas tardes para todos. ¿Todos me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Como ya lo dijo la maestra Miriam Agroya, bienvenidos a esta socialización de trabajo de grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP. Mi nombre es Alexander Vanegas Vargas, del énfasis de percusión sinfónica. Mi tutor Gustavo Adolfo Lara Paz y el nombre el título de mi trabajo de grado es Marimba Sinfónica y Vibráfono en el Rock, contexto, análisis e interpretación de obras de las agrupaciones Trois de Huitième y de Vic Trouble. Este trabajo requiere de la realización de dos productos, un proceso creativo que es una recopilación de material audiovisual de las agrupaciones Trois de Huitième y de Vic Trouble, a manera de concierto, y el documento escrito que plantea el contexto histórico de la marimba sinfónica y el vibráfono en el rock. Principalmente también se mencionan las agrupaciones que aportan estos dos instrumentos a lo largo de la historia. Lo que me lleva a realizar este trabajo de grado es mi gusto personal por el rock, mi gusto personal por la marimba sinfónica, por mi producción tanto laboral como académica en el ámbito de la marimba sinfónica y de la percusión sinfónica, como lo son las bandas sinfónicas y las bandas de rock. Em, Sumado a esto, este trabajo también se presenta en la categoría de investigación del proyecto curricular de artes musicales, agentes culturales, investigadores, intérpretes y políticas e instituciones.
La gran pregunta de este trabajo de grado es cómo se incorporan la marimba sinfónica y el vibráfono históricamente en el rock y agrupaciones como The Big Trouble y Trade Weekend. Esto obedece pues al objetivo general de, de mostrar el contexto histórico de estos dos instrumentos, de cómo se desarrollan en el rock y pues del análisis de dos obras de las agrupaciones. Una es la obra Red, White, Blue, Orange de la agrupación The Big Trouble y la otra es la obra Silencio de la agrupación True Weekend. Dentro de los antecedentes tenemos material audiovisual del dúo Porter de Big Trouble y de Troy Weekend y artículos y documentos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la maestra Keiko Kotoku, de la Universidad de Alcalá de Henares, y también de un artículo llamado Hendrix quemó su guitarra, de la revista Tonoson, la cual me impulsó más y me inspiró más a realizar este trabajo de grado. Dentro de la metodología tenemos un enfoque cualitativo y principalmente de una autoetnografía. ¿A qué me refiero con autoetnografía? Autoetnografía es que la investigación la realizo desde mi posición personal, pero con fundamentos históricos y teóricos bastante sólidos. La viabilidad de este trabajo de grado se basa bajo la coyuntura actual del COVID-19 en pues la recopilación del material audiovisual y pues de la socialización de trabajo de grado vía virtual. Dentro de la metodología también, em, también se realiza la, la recopilación bibliográfica dentro del trabajo. Antes de entrar en materia, em, hay algo que hay que comentar. Digamos que no podemos pretender tomar un camino si no sabemos de dónde venimos. Eso es como una filosofía que tengo muy arraigada y digamos que busco que me funcione para todo. Entonces, em, yo soy miembro de una agrupación llamada Troa de Witiem, ¿sí? Soy el director, el compositor y marimbista de esta agrupación. Pero, ¿qué tanto tuvo que pasar en la historia para nosotros realizar la música que realizamos en enfoque a resolver estas preguntas? Nos concentramos en dos instrumentos principales y en su contexto histórico. Encontramos definiciones práctica, una etimológica y una propia, ¿sí? La práctica es tomada de Lester Godínez, que va más encaminada hacia el material de construcción de la marimba y en su investigación dentro del Ministerio de Cultura de Guatemala, se plantea el concepto de agrupación por tablillas. Es un concepto que no solamente plantea él, sino también autores como Sergio Navarrete con su libro de la marimba maya. Etimológica nos presenta el significado de la Sinfónica de Viena, que nos define la palabra rimba como agrupación de varias cosas y ma como el conjunto de, de diversos elementos que pueden estar. Evidentemente, si sean de madera o sean de piedra. Digamos que acá abro un paréntesis y es bastante curioso que, digamos, en la Real Academia de la Lengua Española no aparece ningún concepto de marimba y el concepto de marimba que aparece es grado porque uno busca marimba y lo primero que aparece es tambor membranófono y la marimba no es un membranófono. Y en base a estas dos definiciones, la práctica y la etimológica, yo hago mi propia definición, en la cual voy a citar textualmente de la siguiente manera. Un momento.
Mi definición de marimba es la siguiente. Instrumento de percusión idiófono, de altura definida, cromático, diatónico, pentáfono o heptáfono, dependiendo de su lugar de construcción. Es una mezcla de historia y culturas, de sonido envolvente principalmente en su registro grave y de poca acumulación de armónicos en su registro agudo. Elaborado con madera de palo de grosa, de camuy o de chonta, dependiendo de si es industrial o artesanal. Dotada de resonadores amplios de metal martillados detalladamente, resonadores en forma de cununo o resonadores de guado, de amplios recursos sonoros, dando las posibilidades de un piano para las agrupaciones clásicas de música de cámara o ensambles de percusión, instrumento que le exige alta movilidad y dominio físico al instrumentista. Ahora, vamos a encontrar que la marimba no solamente se presenta en un solo lugar, o sea, no podemos decir que la marimba es netamente colombiana o que la marimba es netamente, no sé, japonesa, africana, europea, ¿sí? Porque se presenta en todos los lugares en diferentes épocas de la historia. Acá podemos ver dentro de la presentación em, varios indicios de marimba. Lo que más se conoce antiguamente es instrumentos agrupados por tablillas en Asia en el 2000 antes de Cristo, utilizados pues en las orquestas gamelán. Se utilizan sarones, ubicarán el sarón en la parte inferior en derecha de la presentación y los Renat en la parte arriba, en la parte superior derecha de la presentación. También vemos que aparece en África entre el 500 y el 800 después de Cristo em, con el balafón principalmente. Y en Mesoamérica la mención es más hipotética, ¿sí? Se encuentra en varios grabados mayas en vasijas, donde donde aparecen pues habitantes de esta civilización sosteniendo lo que parece un instrumento por cuadrillas y un golpeador. Cabe aclarar que la marimba en México y en Guatemala principalmente tomó como origen la marimba chapaneca. Y en la siguiente presentación se les va a hacer muy familiar encontrar la marimba de Chonta, de Sudamérica entre el 1600 y el 1800. Em, em, Esta marimba es principal no solamente de Colombia, sino también de Ecuador y Perú. Ya vimos todas las posibilidades que nos ofrecen los instrumentos de agrupación por tablillas. Digamos que en este caso, la marimba chapaneca que observamos acá tomó bastante popularidad en Mesoamérica em, duran- desde 1500 en adelante. Y en 1910 se popularizan agrupaciones folclóricas de marimba chapaneca em, en giras por Estados Unidos. Y acá se unen dos grandes exponentes que son los hermanos Hurtado y John Calhoun Digan, ¿sí? John Calhoun Digan plantea absorbe la marimba chapaneca y empieza a industrializar esta, ¿sí? Cambia los resonadores de tecomates y de hormigo por aluminio o por metal y cobre en bastantes moldeados para lograr una afinación más acercada a la occidental. Posteriormente, después de John Calhoun Digan y exponentes como Clay Omar Muser, se produce en masa la marimba sinfónica y esta llega hasta Japón. ¿Sí? En Japón aparece un exponente importante que es la maestra Keiko Abe. Es uno de los principales influyentes para los percusionistas sinfónicos, incluso en la actualidad. Y em, la marimba sinfónica en Japón empezó más que todo por conservar
conservatorios de xilófonos que ya, alumnas que pertenecían a esos conservatorios, y cuando llegó la marimba a Japón, Keiko Abe reaccionó de la siguiente manera, según una entrevista realizada por Keiko Kotoku, y ella menciona lo siguiente: un día en la que estaban siendo interpretados, ya estaba sorprendida por el sonido, tanto que perdí la noción del lugar en que me encontraba sentada. Era un sonido diferente, tan profundo, especialmente en los sonidos graves. A partir de ese momento, em, la marimba industrializada, la marimba sinfónica como tal, empieza a expandirse a Europa, y digamos las orquestas sinfónicas dejan de utilizar netamente idiófonos como el xilófono o el glockenspiel y empiezan a utilizar la marimba, ¿sí? La marimba explora también, empieza a explorar repertorio solista, y pues al día de hoy hay un montón de repertorio em, pues desarrollado entre conservatorios del mundo. Hay exponentes grandes como la maestra Evelyn Glennie en Inglaterra, o el maestro Jovan Sikovic en Ucrania, y demás exponentes. Luego encontramos el vibráfono y la exploración en otros géneros. Encontramos que el vibráfono se va a fabricar después con el auge de la marimba, y va a aparecer principalmente en el jazz de 1930, ¿sí? Con exponentes como Lionel Hampton, Gary Burton en 1963, e incluso antes. Y después empezamos a encontrar exponentes actualmente en diversas partes del mundo, ¿sí? Encontramos exponentes importantes como David Samuels, y acá en Colombia encontramos exponentes como Caterina Ortega o Sebastián Laverde, Gabriel Galvis, y todo esto también me nutrió a mí en proceso como percusionista sinfónico, conocer las diversas participaciones de estos vibrafonistas, lo cual lleva a unirme en 2017 al ensamble de percusión ASAP y empezar a explorar nuevos géneros. Y acá es donde vamos a empezar a entrelazar la marimba con el rock. Como la mayoría creo que sabemos, el rock and roll nace en 1950. em, un exponente importante es Elvis Presley, y también The Beatles nos sorprenden en 1960 con la invasión británica, con la Beatlemanía, con sus giras y álbumes prolongados. Pues no solamente fue producida por los Beatles, como, por agrupaciones como Who, The Animals, The Rolling Stones, Pink Floyd, etc. Bueno, en la invasión británica encontramos un gran exponente dentro de los Rolling Stones, que es Brian Jones. Brian Jones era un músico de The Rolling Stones, el cual incorpora la marimba en uno de sus temas em, del álbum de 1966, Aftermath, precisamente en el tema Under My Thumb. Brian Jones es el mismo que interpreta la cítara en Painting Black. Luego aparecen exponentes como Frank Zappa y Rudolph Kamanoff, Roger Taylor de Queen en el 74, y demás exponentes. Bueno, acá en esta diapositiva nos vamos a encontrar con una foto antigua mía. em, es en un bar de Bogotá, em, totalmente alejado em, de mi experiencia musical ahora, pero en ese entonces se mantenían eh, dos conceptos que para mí en este momento son muy arraigados, y es el concepto de underground y el concepto de indie.
en la revista 44, una revista chilena, definen el indie y lo alternativo como lo underground, lo que está debajo de la comercialización, lo que aparentemente nadie ve. Y acá tenemos una escena gigantesca que es underground, que es la escena bogotana de las bandas locales. En las bandas locales se producen un microcosmos em, como de poder que adquirimos los rockeros y demás tribus urbanos. Entonces vamos a empezar que en el 2000 em, se retoma nuevamente la marimba, porque en 1980 aparece el sintetizador y relega un poco la marimba, y desde los 2000 se empieza un poco a retomar. Entonces encontramos exponentes como The White Stripes y Andy Whistler en el 2005. Eh, Lógicamente, The Big Trouble, Iván Treviño y Drew Warren, percusionistas sinfónicos, en el 2017. El dúo Porter en el 2019, conocidas por realizar música experimental contemporánea, pero desde el 2019 empiezan a configurar su visión un poco de las cosas. Vamos con el capítulo 2, análisis de las obras Red, White, Blue, Orange de la agrupación de Big Trouble y Silencio de la agrupación Troy Witiem. The Big Trouble es una agrupación norteamericana conformada por Drew Warren, Ivan Trevino y Madeline McQueen. Em, Estos son los dos anteriores, Drew Warren y Iván Treviño, son percusionistas sinfónicos y son de un gran, como un gran exponente de repertorio actualmente para las cátedras de percusión sinfónica. Y Madeline McQueen es una músico totalmente empírica, pero que y tanto Iván Treviño como Drew Warren deciden incorporar a su agrupación. Digamos que yo le preguntaba a Treviño en una entrevista em, y a Warren que cómo había sido el proceso de formación de la banda. Digamos que aparte de las miles de entrevistas que aparecen en el PASIC, la revista PASIC es una revista de publicación y difusión de la percusión a nivel mundial. Y ellos me decían que simplemente un día con miles de equipos y empezar a grabar. Básicamente me decían eso y que el sueño de Drew Warren en el principio era realizar una banda de rock con 15 percusionistas, entre marimbistas, vibrafonistas, bateristas y demás. Luego encontramos para Red, White, Blue, Orange, que es la obra a analizar. Vamos a hablar acerca de su forma y su contenido literario. Vamos a ver que su forma es ABACB, es una forma secundaria de tomada del jazz de la forma clásica ABAC. Su métrica está en tres cuartos, su sistema es modal y presenta un tema y variaciones. También yo le preguntaba a Drew Warren cuál es el significado de esta letra, cuál es su búsqueda de contenido literario. Pues me llama mucho la atención, principalmente las tres primeras frases. Mirando hacia abajo a las personas, tu toque rocía una luz que nos quema, rojo, blanco, azul, naranja. Entonces, él me preguntaba, yo le preguntaba a él sobre si la, sobre si la, sobre si la obra tenía contenido político y él respondía que seguro, aunque pues creía que estaba escrito en una manera que se podía elegir eso directamente o uno podía ser más abstracto, que le gustaba cuando una canción tiene más de un significado y pues deja más interpretación al oyente. Entonces yo lo interpreté de manera muy literal
y sí decidí tomarle contenido político a este tema, ¿sí? Entonces, recuerdo como el rojo, el blanco, el azul y el naranja me recuerda mucho los gases lacrimógenos, familiar para varios estudiantes de la Universidad Distrital y de la Universidad Nacional, em, pues para dispersar manifestaciones, entre otras cosas. Dentro del análisis formal, las variaciones sí realizamos una reducción en base al análisis de Schenker. Tomamos como elemento estructural la voz y se toma como un tema y variaciones porque esta misma frase de la voz, looking down at these people, your towers praise and light up red, white, blue, orange. Esa misma esas mismas tres frases em, se producen a lo largo de la canción como variaciones y variaciones diminutas. Encontrarán variaciones de una corchea em, o de las alturas, pero siempre se va a mantener el mismo ritmo. Em, Abajo pueden ver una reducción de la armonía. En la parte A vamos a tomar esto como acorde significante y la anterior como base subyacente. Estos son métodos de análisis de Schenker y acá él propone ir de lo simple a lo complejo. Acá observamos que el desarrollo melódico de la frase, observamos también el motivo presente de la marimba y el vibráfono, pienso yo, a una manera muy minimalista, y así se realiza con las distintas partes de la obra, ¿sí? Se realiza también base subyacente y base generatriz, ¿sí? Es una reducción bastante grande, pues se recopilan todos los instrumentos. Acá en la base generatriz de la parte B podemos observar cómo se produce un 4 contra 3 por las corcheas con punto. La acumulación de sonidos que ven ahí es por eh, una producción llamada voicing, bastante utilizada en el jazz. Y vamos a ver que la armonía va a ir agregando colores em, sucesivamente para darle más fuerza a la pieza. También vamos a ver técnicas como el uso el uso de segundas, manera de efecto de orquestación. Y luego entramos a hablar de mi agrupación Troy Witiem. Hablaré rápidamente porque ya se está acabando el tiempo. Troy Witiem es una agrupación que empezó como un proyecto de composición, ¿sí? A medida de tanto de 2017 como de 2018 y 2019, desde ir desarrollando la idea hasta ir recolectando y convocando cada músico que se sumara pues a este bello proyecto. Me encontré con músicos como Jennifer Herrera, Alexander Contreras, Nicolás González, Andrés Olaya y entre otros músicos que siguen haciendo parte de la agrupación. En silencio hablamos acerca de la forma y el contenido literario también. Em, Encontramos una forma ABCA. Las métricas van desde 3/4 y hacen cambio de acentuación a 6/8 y su tonalidad es de re menor. Digamos que esta letra sí es bastante, tiene un contenido bastante explícito en cuanto a que se diseñó para crear conciencia sobre los líderes sociales. Silencio es una obra que gira en torno a una problemática latente hasta el día de hoy, pues en Colombia, y yo lo narro como em, el asesinato de líderes sociales en las regiones más rurales, campesinas e indígenas del país. Y pues a mí nunca me ha tocado vivir dicha situación, pero la información, el escuchar de entrevistas, las confirmaciones de los campesinos, incluso en las zonas rurales de Usme, donde yo he crecido, y la falta de conciencia de la población de ciudades me hizo pensar en la letra de Silencio. Acá podemos ver la letra de Silencio que también se presenta
como un elemento estructural junto con la marimba. Entonces, la letra de Silencio es muy clara en decir: puedes reparar esas grietas de mi pobre país que gobiernan, usurpan y destruyen, puedes caminar por la tierra, sanar, cosechar de mi mente, arar a la suerte. La marimba de Silencio es de carácter solista, y digamos que acá varía mucho la técnica que se utiliza. Digamos que para tocar rock, pues imponer una marimba con una batería y miles de instrumentos amplificados, es necesario adquirir un peso diferente eh, para interpretar este instrumento. Hay dos técnicas que nosotros conocemos aquí en Colombia bastante bien, que es el agarre Stevens y el agarre cruzado, ¿sí? O el agarre burto. Em, yo principalmente toco esta obra en Burton porque me da más peso y me da más agilidad. También va en la escogencia de baquetas. Digamos que se busca unas baquetas más duras dentro dentro del catálogo tan grande que tenemos de baquetas. Vienen por soft, medium y hard, y lo que se recomienda es utilizar baquetas medium hard o baquetas hard. Digamos que, como mencioné anteriormente, no solamente depende de la baqueta, sino también de la técnica del instrumentista y el peso que utilice para interpretar el género. El sonido de Silencio y de Trois de Wittem principalmente se basa en su acumulación de frecuencias graves, ¿sí? Digamos que el no uso de ciertas frecuencias, digamos que repasando el formato de Trois de Wittem, tenemos un cello, tenemos un bajo, tenemos una marimba sinfónica, dos instrumentos en el registro grave. Obviamente se pueden explorar sus registros agudos, pero por gusto personal, he decidido mantener el sonido de Troy Wittem en esas frecuencias graves. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a observar en otras agrupaciones de rock. Em, Vamos a ver espectrogramas de Muse, em, y de otras agrupaciones como La Perla, aquí colombiana. Llegamos a las conclusiones, y de este trabajo se pueden hacer tres grandes conclusiones, ¿sí? Abordando pues nuestra pregunta problema, este trabajo pues es un enriquecimiento histórico y da un aporte significativo a- al proceso de la marimba y de nosotros como percusionistas sinfónicos, como músicos. Em, no todos somos percusionistas sinfónicos acá, pero creo que los percusionistas sinfónicos que me están viendo, em, tenemos un gran respeto por la marimba, puesto que es el instrumento y es la columna vertebral de nuestra cátedra. Y vamos a ver que estos elementos históricos que ya presentamos son importantes pues para una interpretación más versátil, ¿sí? Vemos que la marimba sinfónica y el vibráfono se incorporan al rock de una manera inesperada, diría yo, y encontramos que la ayuda a a mi postura filosófica de qué me trajo aquí y cómo llegó a existir Try With Time o David Travel, enfatizando pues en el movimiento de la invasión británica de los 60, es que la marimba sinfónica y el vibráfono en el rock no hubieran podido ser factibles sin este movimiento de la invasión británica. También podemos concluir que en los análisis y el contenido de las obras literarias se mantiene esa esencia del rock en principio, ¿sí? El rock que surgió en las calles de Liverpool, ¿sí? Principalmente el rock británico, un rock contestatario y de medio de liberación holística. No contentos pues con estas deducciones, definimos que el indie eh, es el indie, el rock de Big Trouble o el indie rock de Troy Wittem,
es un rock en base a cada uno de sus intérpretes. Em, También dentro de la autoetnografía se evidencia un sonido particular con frecuencias graves, y no solamente en Troy Wittem, sino en diversas agrupaciones de rock, con la diferencia que Troy Wittem permea menos sus frecuencias debido a su formato instrumental, logrando un sonido único y que como sello personal presenta la participación de la marimba sinfónica como el primer y único caso actual eh, de una agrupación con marimba sinfónica en Colombia. Muchas gracias a todos por asistir y no siendo más, los dejo con el material audiovisual. Así que con ustedes, cultivar amor. Cultivar amor habla sobre una crítica al sistema prácticamente. Nos han educado para vivir esos de la rutina, incluso hasta el nivel de que se configure nuestro ser. Cultivar amor expresa revolución. Hay una razón que no se molesta en saber, una condición Pero una revolución con amor, con sentido, una revolución desde el interior. Cultivar amor para mí habla un poco acerca de cómo la gente quiere opinar sobre lo que tú haces, lo que tú eres. cuando sé que Mercedes no ciego. Creo que no necesitamos de eso en nuestras vidas. La frase que más me gusta es la siguiente. Cuando dejes de ser, cuando cambies tu esencia, estás muerto. Esta frase me gusta porque me recuerda de dónde soy y para dónde voy. A veces comenzamos a cambiar y a pasar por encima de nuestras convicciones solamente por encajar y agradar a los demás. Y no hay que permitir que nadie cerque tu vida. El día que eso pase estarás viviendo para otros. Me parece una canción revolucionaria sin necesidad de ser bélica. La frase que más me gusta es la de: Eres un esclavo del concreto y del dinero. la vida diaria de muchas personas que desafortunadamente dependemos del dinero. La necesidad imperativa de cambiar las cosas sin tener que hacer daño. Para mí la forma más fácil de liberar la presión que nos ejerce el sistema es Cultivar amor para combatir presión. 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 Cuando acabe la guerra, cuando sé que Mercedes está ciega. No se nos puede olvidar que tenemos que cultivar nuestro interior para hacer luz, para poder transformar nuestro exterior, para poder cultivar ese amor en nosotros y en los demás.
aplauso gigante, gigante a Alexander Vanegas, compositor, arreglista de este maravilloso grupo.
got the power, a puppet for the party, thinks he's in charge now. Careful moves, 'cause his ego's fragile. Protection's just a ruse, and we can see right through you. Blood no longer matters when they're fueling the fire. Blind to the privilege, got 'em hanging from the wire. Ignorance stings like the slap of a hand. We could not explain it, 'cause they can't understand. Listo. Y así finalizamos pues mi sustentación de trabajo de grado. Quiero agradecer principalmente a mi maestra Natalia, que está por acá conectada, y al maestro Luis Ramírez, que me ayudó bastante también, y a mi tutor Gustavo Adolfo Lara Paz. Gracias por la paciencia y las horas de tutoría. Em, y también quiero agradecer a Amor Amarillo Producciones, si está por acá conectado, que pues sin ellos pues tampoco hubiera sido posible pues la recolección del material audiovisual. Carlos, ¿podemos continuar? Sí, maestra. Bueno, muchas gracias, Alexander. En este momento es el lugar para que los evaluadores hagan preguntas o comentarios sobre el trabajo. Entonces los voy a invitar en orden. Maestro Luis Alberto, si quiere decir algo. Buenas tardes a todos. ¿Tengo que colocar la cámara o así está bien? Por favor, la cámara, sí. Ok. Listo. Ahí estoy. Entonces, bueno, varias cosas. Yo tengo sí una serie de preguntas. Igual las preguntas como tal no quiero que las tomen pues básicamente no van a afectar para nada, digamos, la valoración que ya tengo del trabajo. Simplemente son preguntas que te quiero hacer, pues, de manera así como muy personal, como varias decisiones que tomaste con respecto a tu trabajo. Hay una decisión que me llamó mucho la atención y es, ¿por qué la referencia analítica a Schenker? Pues, y sobre todo, si las obras eran modales, no sé por qué te basaste en Schenker para hacer pues digamos, el análisis, aunque lo que haces del análisis es muy poco en términos schenkerianos, pues pero ¿por qué dentro de una obra, dentro de obras de carácter modal, citar a Schenker? ¿O de dónde te vino la idea de utilizar a Schenker como referente analítico? Esa es una pregunta. Y la otra, pues de una vez te la hago, es, listo, digamos que está todo el proceso de la aparición, la confrontación, como la búsqueda, la confrontación del material, de tus orígenes como de tu búsqueda y de tu proceso académico. Sin embargo, digamos que se me genera una pregunta y es, ¿qué te aportó a ti el rock como intérprete? Y si realmente tocar rock
y porque digamos que pues no vi nada que tuviese que ver con respecto a la interpretación netamente del instrumento dentro del rock. ¿Qué cambios hay técnicos o qué tienes que pensar pues para saber que estás dentro de un género o simplemente es la misma práctica interpretativa? Pues porque viendo sobre todo este último ejemplo, siento que hay muchas cosas de sonido como tal, de procesos, inclusive de flujo de señal, porque digamos que la marimba no la escucho, no, pues en algunos casos sí, pero no la escucho toda plena en su sonido acústico, sino siento que está pasada por un filtro, por ahí, cosa que es muy rockero, ¿sí? Ese tipo de decisiones. Digamos a ti, qué te aportó el rock como intérpretes? O es realmente en términos técnicos la misma cosa? Esas son mis dos preguntas básicamente. La de Schenker sí me deja, sí, pues me deja pensando simplemente, entonces no sé cómo, por qué escoger a Schenker siendo tan tonal dentro de un análisis modal. Bueno, en la primera pregunta escogí a Schenker porque la disposición en cómo estaba el score, tanto de la marimba como el vibráfono em, y el bajo, em, necesitaba reducir lo más posible em, pues el score. Y digamos que para analizar cada aspecto dentro de la marimba y el vibráfono que mantienen un motivo ahí perpetuo durante las primeras estrofas y luego se hace un cambio pues en la sección B, digamos que hacen intervalos muy sagrados de segunda em, y pues en los bajos hacen intervalos abiertísimos. Acá no se alcanza a ver, pero hacen intervalos casi de la octava. Y digamos que a pesar de que la obra era modal, pues yo dije, venga, yo cómo analizo esto de una manera que sea, que sea más digerible, ¿sí? Entonces, pues para aclarar los voicings y digamos que el análisis de Schenker no está así como a cabalidad con todos los parámetros que él plantea, sí decidí tomar el concepto de base subyacente y la base gramatical del acorde, pues para ir diferenciando los elementos que se presentan dentro de la obra. Por esa razón, escogí a Schenker. En cuanto a la interpretación de la marimba en el rock y a cómo me aporta a mí, em, digamos que siento y estoy, em, digamos, y siempre he estado como en ese camino de creer que la interpretación sí es bastante diferente. Y yo sé lo que su merced va, de pronto va a decir, de pronto no es suficiente creer, sino que definitivamente la interpretación sí sea diferente. Ahora, digamos que hay diversas técnicas de tocar marimba, ¿sí? Existe la Stevens, que tenemos las dos baquetas independientes, ¿sí? Una no depende de la otra, sino del movimiento que tengan los dedos. Pero esta técnica, a pesar de que uno le puede ganar sonido bastante, em, incluso con un poco de impulso del movimiento de la muñeca y el brazo, no es suficiente para el peso que necesita el rock, ¿sí? Siento que el sonido de la marimba en el rock debe ser más ponchado. Entonces, para eso, toco agarre cruzado para tocar rock. Esto me da más peso y me da más agilidad, a pesar de que de que una baqueta depende de la otra. em, Esto me da más peso al momento del contacto de la felpa con la tecla. Entonces, y lo que me ha aportado la marimba, pues como rockero, digamos que yo empecé como baterista en una banda de ska y la marimba es como aportar, me dio ganas como de aportar nuevos elementos al rock y eso también me ha aportado a mí experiencias, incluso en las escenas locales, porque preguntan, pero venga, ¿qué es esto? ¿Qué es este instrumento tan raro? ¿Sí?
a pesar de que, como ya vimos durante la presentación, ya ha aparecido en varias partes históricamente, pues para la mayoría de la gente sigue siendo pues como algo que sorprende, y digamos que, como lo plantea el indie rock, mi rock es ese, es interpretar desde la marimba mis composiciones y demostrar algo diferente, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la respuesta a las dos preguntas más. Listo. Gracias por los cambios que te sugería el trabajo. Hay algunas cositas ahí que tildes y eso que ya lo revisaremos después para que lo dejes 1A. Pero bueno, igual es una búsqueda, pues digamos que vas a seguir buscando. Te felicito, conozco el grupo, entonces pues seguir adelante con esa búsqueda. Por mi lado, no es más, profe Miriam. Gracias, maestro Ramírez. Maestro Germán Herrera. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Bueno, primero quisiera felicitar a David Alexander por el trabajo que realizó. Me parece muy importante que los instrumentos, digamos, clásicos y que han estado dentro de marcados dentro de una tradición que se interpretan dentro de determinados sitios y a determinados públicos, busquen nuevos horizontes y busquen nuevas posibilidades. Me parece muy valioso eso. Y lo invito a que siga metiéndose con nuevos estilos y haciendo de alguna manera fusiones con músicas, que eso es lo que hace que la música tenga un desarrollo y una vida, ¿no? Que se siga haciendo historia en la interpretación musical. El trabajo siempre me pareció, y se lo compartía al maestro Luis, me pareció muy, muy interesante. Y de pronto sí, digamos que me hubiera gustado, pero ya es una cosa muy personal. Ya es una cosa muy personal. Que fuera un poquito más rockero, en el sentido no sé, en el sentido como estilístico que uno tiene en la cabeza como rock, ¿no? Un poco más agresivo, digámoslo de alguna manera, usando un poquito más de recursos de guitarras y no sé. Pero bien, o sea, lo que quiero es invitarlo a que no deje de lado ese trabajo, sino que siga incursionando y llevando a nuevos escenarios el instrumento. Me parece muy valioso eso. Eso es. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Seguramente así será. Bueno, gracias, maestro Germán. Y finalmente, maestro Gustavo, no sé si quiere hacer algún comentario con relación al trabajo de Alexander. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, en relación a lo que dice el maestro Luis, por ejemplo, en cuanto al análisis schenkeriano, generalmente se asocia ese análisis schenkeriano a música tonal, ¿no? A música pues, serial integral, a música decafónica, y obviamente tiene de sentido pues, esa observación que hace el maestro, porque la música es modal, es bastante sencilla, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que si a uno le sirve X tipo de técnica de análisis, pues la usa. Me imagino que pues llegaste a algún tipo de conclusión y entonces pues si
te sirve el análisis, si a uno le sirve el análisis X, pues lo puede usar. Pero sí realmente se asocia pues a la música tonal, a la música, pues bueno, pues, digamos, muy cromática, etcétera, que está absolutamente modal, como dice el maestro Luis, ¿no? Y en cuanto a lo que dice el maestro Germán, pues de la parte rockera, pues creo que esto está más asociado como a un rock indie, que es como un subgénero del rock, que es un poquito más suave, digamos, y que, bueno, hay una búsqueda, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues creo que es parte como del camino que cada creador tiene que transitar, digámoslo así, ¿no? Hasta encontrar, pues, bueno, es un instrumento, pues sí, como sabemos, pues que no es muy común y que se asocia mucho es a la música tradicional o a la música étnica o a la música, pues, clásica, a la música académica. Entonces aquí está en otro contexto. ¿Qué otra cosa te iba a decir? No, pues en general, pues creo que la parte, digamos, del texto, pues hay una investigación importante, digamos, y algunas, pues como los lectores te decían, hay algún tipo de errores de ortografía o cosas de esas, pues que hay que, pero es un escrito, pues, en mi opinión, complejo y hay investigación y lectura detrás. Entonces, felicitaciones. Gracias, maestro. Gracias, maestro Gustavo. Bueno, en este momento le pido entonces al jurado deliberar. Pues lo más usual es que ustedes se retiren. No sé si pueden hacer una conversación WhatsApp o algún tipo de contacto entre ustedes tres. Les recuerdo en el chat, yo les puse el acta de socialización de trabajos de grado. Es importante que el acta sea llenada hoy, ojalá, no necesariamente en este momento, pero sí hoy. El acta debe tramitarse, por favor, como documento Google, o sea, no la descarguen. Abren el link y trabajan como documento Google y agregan una firma electrónica en caso tal. Entonces, ustedes me dicen cómo van a hacer. Yo tengo un problema con los espectadores. Estaba intentando ahorita abrirla y no me deja modificarla porque me dice que todos los cambios me crea una copia porque los cambios los guarda en .docs terminado en X. Sí, dile que sí. Sí, listo. Okay. Solamente le dices que sí puedes editar. Si de pronto tienen problema alguno de ustedes tres, entonces por el chat me comparte la dirección, el correo electrónico institucional y con eso yo les comparto directamente y ahí pueden entrar. Una pregunta, mire, ¿esa acta hay que hacerla hoy mismo o alguien pues entrega después o cómo es eso? Les estoy diciendo, ojalá se haga hoy, si les queda muy difícil hacerlo hoy, ojalá este fin de semana, se hace directamente como documento Google, no la descarguen, al final agregan firma electrónica, o sea, la idea es que el acta quede en el Drive, ¿listo? No que la bajen y la envíen después al proyecto curricular, vamos a centralizar las actas en el Drive. Qué pena, entiendo. Sí, Gustavo, ¿entendimos? Sí, es que creo que se me fue el sonido en algún momento y entonces no estaba escuchando lo que decías. Pero bueno, la reunión en Meet, voy a enviar el link para los jurados y lo reunimos en esa sala, ¿listo? Listo. Entonces los esperamos aquí y mientras tanto, pues continuamos con David Alexander. No sé, veo que la maestra Natalia está aquí acompañándonos. Tal vez usted quiera hacer algún comentario sobre el trabajo de Alexander. No sé si... Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues primero quiero felicitar a Alexander. Hola, Alex. Realmente he sido testigo del proceso de indagación de Alex respecto al sonido de la marimba en su agrupación. Es algo en el que yo también le insistí mucho en su proceso como intérprete, pues en su proceso es algo que lo invitaba constantemente a la búsqueda del sonido y a ese sonido de calidad, pero con su agrupación encuentra el sonido de él, que también es como un logro musical.
y al cual pues digamos que me hace sentir bastante honrada y feliz porque pues uno siente que está haciendo las cosas bien. Es muy agradable saber que Alex puede ser un percusionista sinfónico de un alto nivel, pero que con estas herramientas está generando otras producciones y más allá de esas producciones musicales y de la constitución técnica de la composición, el mensaje y el trasfondo que tienen sus, sus obras. Del baño. Entonces, pues en este aspecto, pues sí, quiero felicitar y pues también agradecer a los evaluadores, al maestro Gustavo, pues dentro de su tutoría y todo eso, porque siento que también esta es nuestra misión como docentes, estar ayudando a estos procesos de formación y que vayan encontrando sus caminos. Y ya, Alex, felicitaciones. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestra, y muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé, David Alexander, ¿quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres mostrarnos algo mientras los evaluadores lleguen? Bueno, no tengo nada que mostrar más en este momento, maestra. Pero bueno, agradecerles a todos los asistentes, nuevamente pues a los jurados evaluadores, a mi familia que está por acá al lado escuchándome, em, también a mi maestra. em, ha sido un aprendizaje gigante. em, digamos que tal vez esta es una noticia pues como muy personal, pero yo ya acabé materias, entonces para mí es un logro haber sustentado el día de hoy, sobre todo pues también después de tener un año complicado, pues porque ya se va a acabar el año, pero para mí es un logro realizar esta presentación. Digamos que a mí me hubiera gustado realizar el concierto como lo tenía planeado con mi agrupación, pero pues hay que adaptarse a las posibilidades del streaming. Sí, pues ninguno, nadie planeó y nadie pensó que esto pudiera pasar, pero bueno, veo también que tienes colegas aquí, percusionistas, no sé si alguien quiera saludarlo, Andrés Felipe, otro percusionista, veo también que hay personas del grupo, Edith Juliet está por aquí, bienvenida, no sé si alguien quiere hablar algo con Alexander. A mí me gustaría, aquí en cámara, pues primero saludar a Alex, a todos los demás, sé que mando un gran abrazo fraternal desde la distancia y no, felicitarlo por este trabajo, me gusta mucho, me parece mucho el enfoque, creo que lo ha acompañado en varias actividades y todo con la agrupación y siempre me ha gustado este trabajo, también el ver cómo se patrocina, digamos, esa palabra, la marimba en otros contextos que no son los habituales y darle como ese enfoque y esa visibilización me parece importante. Entonces me pareció un muy buen trabajo, me gustó haber entrado y ver este proceso porque fue chévere. Y pues nada, me queda por decir que Alex deja la vara bastante alta para nosotros los que seguimos para trabajo de grado. Entonces, pues nada, mucha fuerza y muy bien. Un abrazo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Hay más personas del grupo, ¿cierto? Alexander Contreras, el bajista del grupo. ¿Quieres decirle algo, Alexander? ¿Qué quiere decir, Alex? Maestra. Bueno, hola Alex, ¿cómo vas? Cayo. No, pues Hola, primero que Alexito. todo, felicitarlo porque pues llegó hasta este punto, no es nada fácil estar ahí. Yo conozco su proceso y sé pues lo duro que ha sido por muchas cosas personales también y pues por lo que exige la academia y no solo eso, sino la escena musical rockera aquí en Bogotá. Hago parte de la agrupación, gracias por tenerme en cuenta, por contar conmigo para este bonito proyecto. Eh, lo que le digo es que hay mucho más por seguir haciendo, pero creo que vamos bien y a pesar de todo lo que ha pasado y los últimos acontecimientos,
hay buenas cosas y pues es una búsqueda constante, entonces pues lo felicito y siga adelante, hermano. Usted sabe que aparte de que soy músico de su grupo, la música que usted hace me gusta y me llega al corazón, entonces nada, felicitaciones. Gracias, Alexander. Yo te quiero hacer una pregunta, Alexander. En uno de los videos, ustedes, el grupo estaba en uno de los salones de la SAP. Me quedé pensando que ustedes hicieron un grupo de cámara con el grupo o hicieron una presentación, como en qué contexto, ¿nos puedes contar? Bueno, maestro, digamos que para mí esa presentación fue para mi recital de grado. Digamos que yo quería sí o sí tocar con Trae Witiem en mi recital de grado y pues afortunadamente pues se dio la oportunidad y ese día interpretamos 3 temas de la agrupación al final del recital de grado. Ok, y tú hablas también de las temáticas. No, y tú eres el compositor también, ¿cierto? O sea, tú haces la música, pero también haces la lírica de las canciones. ¿Cómo es esa relación con las temáticas que tú planteas acá? Bueno, maestro, sí, yo soy el compositor tanto de la música como de las letras de las canciones. Y digamos, las temáticas casi siempre, yo no puedo decir que escojo una temática porque estaría mintiendo, pero sí puedo decir que como en momentos de como indignación patria o de mi proceso personal y de mi búsqueda en hacer un pequeño cambio. Hay un autor que se llama John Holloway, que él tiene un libro que se llama Grietar el capitalismo, y él plantea que hay que hacer pequeñas grietas, que más allá de las protestas que uno realice a nivel social en las calles, también hay que realizar protestas desde su propia labor, ¿sí? Desde la profesión que sea. Entonces, mi protesta ha sido esa, con mi música y también por contar experiencias de vida. Esa ha sido más que todo, pues mi desarrollo con las temáticas y pues digamos que me la paso escribiendo o leyendo arriba en mi estudio con mi organita de 5 octavas, arribita. Y en estos días, ¿el grupo está trabajando? ¿Tienen alguna actividad, alguna relación o se paró todo? Bueno, este año ha sido complicado, maestra. Se ha parado bastante. Digamos que yo no soy de hacer las cosas por hacer. Digamos que respeto mucho los que graban como eh, parte por parte, pero digamos que los integrantes de Trade Witty, varios no con su creativo. Em, pero lo que seguimos trabajando es en nuestro EPK y en nuestro EP, que es una producción que pronto va a salir en el mes de noviembre o finales de octubre. O sea que están en proceso de grabación en estos días. Estamos en proceso de masterización ya. Ah, ya está adelantado el trabajo. Sí, ya está de una alita. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo? Bueno, maestro, yo, pues como tal, el grupo como idea, yo lo empecé hace 3 años, pero encontrar las personas idóneas, eh, digamos que el grupo empezó hace un año. Llevamos un año de trabajo. Sí, es relativamente corto y el trabajo es intenso, ¿no? Bueno. Sí, pues esa es la búsqueda, digamos que hay que meterle la ficha y más que todos los primeros años a una agrupación, pues para que se difunda y crezca de la manera más adecuada. Es como tener una matica. Ah, sí. Yo alguna vez te preguntaba en clase por el nombre de Trois de Witiem
y no me acuerdo la explicación que me diste y me quedé pensando, no me corresponde con la idea que yo tengo de ese nombre. ¿De dónde salió el nombre? Bueno, pues Try Witiem, lo que yo sé del poquito francés que sé, es que Try Witiem se le menciona al tresillo de corchea al momento pues em, de leer o de darle el nombre a este. Y digamos que el tresillo de corchea ha sido como una identidad pues presente en mis composiciones y digamos no fue algo que yo definiera, sino que como varios colegas me mencionaban, pero venga, parce, usted utiliza mucho el tresillo. Y pues además también tengo un gusto personal por el francés. Bastante grande, entonces digamos, por eso decidí colocarle ese nombre de Troy Wittem. Ok, y veo que también usas mucho el silencio, pues más como metáfora, porque no es que sea silenciosa tu música. ¿Cuál es esa relación metafórica, digamos, con esa figura, con el silencio, más que como una figura de la escritura, con esa figura de la música? O sea, si no hay silencio, no hay música. Bueno, digamos que lo del silencio ya es una concepción más filosófica por mi lado. Digamos que yo soy muy fanático del tiempo y creo que la única forma de medir el tiempo es con la música, ¿sí? Pues aparte de la concepción que nosotros tenemos, pues humana de medir los días, medir la rotación de la Tierra, pero el silencio es como, para mí, es como dar un alto en el tiempo. Incluso el mismo San Agustín lo plantea en una de sus cartas de confesiones. Él plantea que el pasado no existe, o sea, esto que yo ya dije ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, y así sucesivamente. Y ese pequeño punto que queda entre la mitad de nuestro presente, que sigue siendo pasado, y nuestro futuro, es netamente silencio. Entonces, para mí, esa es más que todo como la relación que ha tenido el silencio y el tiempo para mí como persona. Ok. Alexander, no sé, se me ocurre que nos compartas uno de los temas o de pronto otro que no hemos escuchado hoy para no hablar tanto a la audiencia y conocer un poquito más sobre el trabajo de ustedes. Puede ser uno de los que ya escuchamos o si tienes otro sería encantador. No sé. Bueno, voy a colocar un cover que tenemos de Bohemian Rhapsody, pues para la escucha. Gracias. Entonces, con ustedes, Bohemian Rhapsody. Is this a real life? Is it just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy go, little
back in his head, pulling my trigger now, he said, Mama, life has just begun, but now the gold to throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm half I can this time tomorrow, carry on, 'cause there's nothing really matters. Too late, my time has come. Sun shivers on my spine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody. I've come to go. Couldn't leave you behind. Don't face the truth. Mama, I don't wanna die. Don't wish I'd never been forever. Oh yeah. Alexander Vanegas, marimba. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? So they put the lighting, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Difficult. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spending his life on this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, I won't let you go. Let me go, Bismillah, I won't let you go. Let me go, Bismillah, I won't let you go. Let me go, I won't let you go. Let me go, I won't let you go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia, let me go. I said that was one time for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit in my eye? Oh, so you think you can let me leave me to high? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Anyway, the wind blows. Sí, maestro, lo escuchamos. Alexander nos estaba presentando una pieza, parte del trabajo que tiene con la agrupación.
David Alexander, te quiero felicitar por llegar a este momento, por todo este proceso cumplido muy bien de manera general. Entonces, felicitaciones por llegar aquí, y le doy la palabra entonces al maestro Germán. Muchas gracias, maestra Miriam. Alexander, bueno, pues nosotros con los maestros Luis Ramírez y el maestro Gustavo Lara decidimos concederte la nota de 4.8. Entonces, te extendemos una felicitación, un abrazo virtual muy especial. Y pues consideramos que el trabajo instrumental que has hecho dentro de los estilos que buscas incursionar es un elemento muy importante y muy valioso para el proceso. Rescatamos el trabajo de investigación muy juicioso. Nada, pues te felicitamos. Gracias, maestro. Ya aquí está el acta, pues digamos que básicamente el acta reza que voy a leer básicamente el acta de socialización de trabajo de grado presentado por el estudiante David Alexander Vanegas el 2 de octubre del 2020 por Google Meet. Cumple las condiciones necesarias para su aprobación bajo los siguientes argumentos. El trabajo expresa una intención clara y concreta de involucrar el instrumento dentro de las prácticas musicales no convencionales, logrando una aproximación al género rock, realizando un aporte tangible instrumental al formato tradicional. El trabajo evidencia un proceso exhaustivo de investigación histórica de la marimba, desde la antigüedad hasta nuestros días, dando un marco propicio para la aparición del instrumento en un contexto nuevo. En el trabajo se plantea una línea de investigación y creación, la cual hace parte del proceso formativo del estudiante como músico y de su propia búsqueda estética personal. El grupo de jurados felicita a David Alexander por el trabajo desarrollado, esperando que este sea parte de su desarrollo creativo y profesional. Listo. Como consecuencia se le concede la evaluación numérica de 4.8. Entonces, pues muchísimas gracias. Bravo, Alexander. Felicitaciones. Muchísimas gracias a los maestros que acompañaron al maestro Lara por acompañar en este proceso a David Alexander, a los maestros que evaluaron el trabajo, muchísimas gracias por ayudarnos en estuvieron acompañándonos en este proceso. Muchas gracias, Carlos, por la producción. Alexander, felicitaciones y un abrazo bien fuerte y muchos éxitos en tu futura vida profesional. Muchas gracias a todos. Espero tengan un buen resto de semana. Felicitaciones. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Lo mismo.